Ministro, buenos días. El mundo se desmorona y España está a lo suyo, al insulto, la normalización del insulto, el discurso del odio, la polarización que usted llama agresión. ¿Qué nos está pasando? Hombre, prefiero pensar, si comparamos a España con el mundo, con el entorno mundial, que España resiste con un gobierno progresista que toma medidas que están probablemente en desuso en otros lugares, que está manteniendo un equilibrio social importante, que está haciendo crecer al país, ¿no? Lamentablemente en el resto de cosas no solo se parece a lo que está sucediendo en otros países, sino que aquí, bueno, pues la agresividad de la derecha yo creo que no tiene precedentes, aunque siempre ha sido agresiva la derecha cuando estaba en la oposición, pero ahora especialmente, claro. Sin embargo, antes de final de año vamos a ver sentado en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado. Es probable que ocurra lo mismo con el hermano del presidente del Gobierno, quizá pase también con la esposa del presidente del Gobierno, aunque eso tiene un calendario con otros plazos. Sus socios parlamentarios no están dando apoyo al Gobierno en leyes importantes que siguen estancadas. ¿Se puede llegar con estos mimbres a 2027? Yo es que lo primero... Independientemente de que entremos luego a valorar cada uno de los asuntos. Lo primero lo desvincularía de lo segundo, ¿no? Mi opinión sobre esas causas judiciales es bastante conocida, ¿no? Están para lo que están, ¿no? Están precisamente para que quienes dicen que el gobierno está en una posición insostenible tenga argumentos para decirlo, ¿no? Para eso están esas causas, no tienen otra finalidad, ¿no? En el caso de los socios, bueno, esta semana ha sido una semana desigual, pero los permisos de paternidad salieron, sigue saliendo la mayoría de las iniciativas legales que planteamos, y yo lo que creo es que el gobierno gobierna en los consejos de ministros y en el boletín oficial, y el legislativo legisla. Este es un país muy acostumbrado a que los gobiernos han sido monocolor, generalmente de mayorías absolutas, y entonces ha habido una correlación o un mimetismo entre el legislativo y el ejecutivo, pero eso no tiene por qué ser así. Yo creo que se están sacando adelante muchas medidas en el Consejo de Ministros y se están sacando algunas medidas legislativas también en el Parlamento. No a lo mejor al ritmo al que hubieran ido de haber tenido una mayoría absoluta, pero yo creo que no justifica de ninguna manera que haya elecciones anticipadas. Yo creo que este país en este momento tiene más razones para seguir con el gobierno que tiene que para abortar la legislatura a mitad de camino. ¿Por qué no tiene que dimitir el fiscal general del Estado después de que se haya dictado ya auto de apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos? Porque es inocente, punto uno. Lo dicen hasta los periodistas que recibieron la información, y punto dos, lo dice el propio magistrado que hizo el voto particular del recurso que presentó contra su imputación, porque no se le va a juzgar con ninguna prueba, se le va a juzgar sin la más mínima prueba. Me remito al tenor literal de lo que dice un magistrado del Tribunal Supremo que conoció la causa. Hay analistas y juristas que consideran que el auto de apertura de juicio oral en sí mismo es un avance de lo que puede ser una sentencia condenatoria. ¿Lo entiende así? Bueno, es que yo creo que están dando muchas pistas. Esto parecía claro incluso prácticamente desde que empezó la causa, ¿no? Lo sorprendente de todo es que la causa haya seguido avanzando a pesar de que los intentos de encontrar alguna prueba han fracasado todos, y no han sido intentos livianos, es decir, registrar el despacho del fiscal general del Estado o incautar su móvil, etcétera, no son medios de prueba livianos, son medios de prueba muy gruesos, y no se ha hallado ninguna prueba que le incrimine. Por tanto, ya están dando pistas de que a pesar de eso siguen adelante. Es evidente que, en fin, una sentencia condenatoria no sería ni mucho menos sorprendente. También tengo que decir que es que ni siquiera lo disimulan, porque, hombre, imponerle una fianza de 150.000 euros, en fin, es que si uno se pone a mirar las fianzas que se imponen en este tipo de casos o en casos más graves, pues se da cuenta de que aquí, en fin, anchas Castillas. ¿Y cómo se puede explicar en una democracia que haya un magistrado que haya impuesto esa fianza con un criterio inconstitucional según la doctrina del TC? Se puede explicar, lo explicó muy bien en su día el consejero aquel que tuvo Díaz Ayuso, que bueno, pues pasó de ser magistrado a consejero, de consejero a magistrado, ahí sigue, ¿no? Lo explicó muy bien. Yo creo que la mayoría de la carrera judicial está con el Partido Popular. Esto lo dijo él, no lo digo yo, ahí está en una portada, ¿no?
Y en este caso concreto no solo está con el PP, es que ha estado vinculado al Partido Popular. Por tanto, en fin, es un elemento más de la oposición del Partido Popular al gobierno del Partido Socialista. ¿Hurtado es uno de esos magistrados que se dedica a hacer política en vez de impartir justicia, como dijo el presidente del gobierno? Es evidente que él hablaba de que hay jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia, y yo creo que está bastante claro en este caso, ¿no? En el caso de Hurtado. Sí, sí, claro, y en el de Peinado. Sí, en Peinado evidente, también, ¿no? Es otro ejemplo claro. Es un ejemplo clarísimo. Yo, si tuviera que enseñarle a un estudiante de Derecho lo que es una causa prospectiva, pues le mostraría la instrucción de Peinado de la causa de Begoña Gómez. No hay más que enseñársela, y entonces ve lo que es una causa prospectiva, una causa que empieza por una cosa, sigue por otra, acaba por otra, es decir, ahora pide los correos de 8 años, es decir, no es una causa en la que haya unos hechos delictivos de partida y se investiguen, sino que se investiga a una persona, se investiga su vida, su actividad, a ver si se encuentra algo que pueda ser delictivo por lo que juzgarla, porque lo que se propone no es sancionar una conducta concreta, sino que lo que se propone es sancionar a una persona concreta. Eso es una causa prospectiva, de libro, de manual. ¿La causa abierta contra el hermano del presidente del gobierno también es una causa prospectiva? No, ahí no hay una causa prospectiva, porque lo que se ha investigado, lo que parece que en lo que se han centrado las investigaciones en todo momento, es en si este señor había entrado o no como personal de la Diputación de Badajoz por los cauces, digamos, legales y sin ningún tipo de enchufe, o si lo hizo a través de un enchufe. Creo que eso es más o menos en lo que está centrada la causa. Otra cosa es que ahí haya prueba, ¿no? A mí, honestamente, me llama mucho la atención que un señor que ha estudiado en San Petersburgo, que ha hecho música por medio mundo, pues no dé la talla para estar en la Diputación de Badajoz. Es decir, es algo que, en fin, a mí, con todo el respeto para los de Badajoz, o sea, a mí es algo que me deja loco, ¿no? Que uno no pueda ir de San Petersburgo a Badajoz a recibir un humilde sueldo de 2.000 y pico euros al mes. Es decir, estamos, como en el caso de Begoña Gómez, sigo sin ver el ánimo de lucro donde está. Es decir, es que todavía nadie nos ha dicho cuánto dinero, después de 2 años de investigación, se ha embolsado esta señora en esas actividades tan maravillosas y tan lucrativas. Creo que 14.000 euros. 14.000 euros. O sea, esto es, o sea, lo que están haciendo con este gobierno, lo que están haciendo con el presidente del gobierno y su familia, es algo que se recordará durante muchísimo tiempo, que se estudiará en el futuro, y que este país pagará esta democracia, y no sé si lo pagarán los que lo están protagonizando, pero desde luego es algo que pagaremos como país. Esto que se está haciendo es que es absolutamente inconcebible. ¿Cómo interpretó ayer que Feijóo le dijera al presidente del gobierno que tiene miedo de acabar en el juzgado? ¿Interpretó que era una amenaza, que era información de primera mano? Porque el Partido Popular ha ido anticipando algunas decisiones judiciales. Cuando no haces política, porque Feijóo no hace política, Feijóo hace matonismo cada día, ¿no? Insulta, amenaza, siempre está trasladando como que tiene una información privilegiada del juzgado, etcétera, ¿no? Cosa que probablemente sea cierta. Entonces, cuando tú haces eso, pues tu discurso es ese, tan pobre, además, yo no sé si él se da cuenta, pero se está convirtiendo en un personaje profundamente antipático. Es decir, yo no sé si ese es un buen punto de partida para alguien que quiere ser presidente del gobierno, pero una persona que está permanentemente agrediendo a los demás, que incluso cuando sale de copas y se va a cantar a un karaoke a celebrar su cumpleaños o lo que sea, se acuerda del presidente del gobierno y le llama hijo de puta, pues chico, es una persona que yo creo que no está capacitada para presidir un país, ¿no? ¿El acuerdo con el Consejo General el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial fue un error a la vista de los acontecimientos de los últimos meses? Lo que pasa es que juzgar las cosas a toro pasado, pues es un poco ventajista, ¿no? Yo creo que había una situación de mucho estancamiento de muchos años y mucha ansiedad por resolverla, ¿no? Probablemente ahora, a toro pasado, pues hombre, no es para estar muy satisfechos, pero yo creo que se hizo con toda la buena voluntad y apremiados por una situación de bloqueo de 6 años, ¿no? Que no era sostenible. Había un montón de nombramientos en la carrera judicial pendientes de realizar y una situación institucional insoportable, y yo creo que al final de eso se aprovechó el Partido Popular, ¿no? Si me permite la expresión, ¿cuándo se jodió el Perú? Es decir, ¿cómo hemos llegado o qué es lo que ha motivado este choque entre poderes del Estado que cada vez hace más irrespirable la atmósfera política? Yo el dies a quo siempre lo sitúo en la llegada de Aznar a la política, que él no se ha ido, él ahí sigue. El otro día
parece que Feijóo tenía un pinganillo y bromeábamos, ¿no? Algunos dábamos nuestras interpretaciones y yo decía, bueno, pues, pinganillo no sé, pero si hay alguien al otro lado seguro que es Aznar, ¿no? Yo creo que el Perú se jode cuando Aznar llega a la política, que lo contamina absolutamente todo, introduce el terrorismo como parte de la oposición, es decir, Felipe González, ¿no? Que ahora se da besos y abrazos con él, narraba un día con mucha amargura que se sentó con él y le dijo a Aznar, no, aquí ya se acabó esto de que no haya campos en los que no se puede hacer oposición. Y él le dijo, hombre, el terrorismo lo dejarás fuera. Y dijo, no, el terrorismo tampoco, ¿no? Cuando él arrastra a la derecha a una acción de oposición absolutamente infame, es cuando todo esto empieza. Y el problema es que no ha hecho más que intensificarse. Yo siempre cuento una cosa, para que todo el mundo entienda cómo llega Aznar a la política. Cuando Demetrio Madrid va a presentar su dimisión en Castilla y León, teniendo a Aznar como jefe de oposición, llama a Aznar. Tiene con él una deferencia que hoy, claro, sería impensable, de una bisoñez, ¿no? Sabiendo lo que sabemos. Y entonces le dice que al día siguiente va a presentar la dimisión, ¿no? Por un asunto judicial también, que luego se acabó archivando. Luego acabó en nada. Y lo que hizo Aznar fue inmediatamente convocar una rueda de prensa y darle un ultimátum a Demetrio Madrid y decirle que tienes 24 horas para dimitir. Esta es la calaña del personaje y esto es lo que este personaje tóxico ha impregnado en la política española. Ahí empieza todo. Tampoco él tiene toda la culpa porque hay quien le ha comprado, ¿no? ese modus operandi y ahí siguen, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí empezó todo y de esos polvos estos lodos. El PP no ha salido del bucle de Aznar. Claro, es que después de Aznar vino Rajoy, después de Rajoy Casado y después de Casado Feijóo y parece que nada ha cambiado desde entonces, ¿no? No, ha ido a peor. De hecho, hacíamos chistes con la inconsistencia de Casado y la verdad es que Feijóo es como Casado, pero con menos gracia y unos cuantos años más. Es decir, que no ha habido una evolución a mejor, ¿no? No convocar elecciones porque las ganaría la derecha, como llegó a deslizar el presidente del Gobierno, es un argumento de peso o suficientemente democrático para no anticipar las elecciones generales. Yo creo que en este país deberíamos ya tener suficiente experiencia como para saber que nadie tiene garantizado un resultado antes de una convocatoria electoral. Por lo tanto, eso de que ganaría la derecha las elecciones está por ver. La derecha es una máquina de ganar encuestas y una máquina de perder elecciones. Por tanto, yo no tengo nada claro eso. Lo que creo, sinceramente, es que no hay razones para convocar unas elecciones en este momento. Es decir, el país crece más que ningún otro país de la Unión Europea. Es que eso se pone en riesgo. El país está avanzando. Esta misma semana ha incrementado los permisos de paternidad. Es un derecho social que ya se ha ganado y que, bueno, pues es otro trocito de tierra que le hemos ganado al mar, que los trabajadores, que las familias han ganado al mar, y esos son derechos que hay que intentar que estén ahí para quedarse. No veo razones para, más allá de la ansiedad del señor Feijóo, más allá de esa, no veo razones para... Pero, ministro, si hoy el Gobierno fuera del Partido Popular y estaría a punto de sentarse en el banquillo el fiscal general del Estado, hubiera dos secretarios generales del Partido Popular, uno en prisión y otro investigado por gravísimos casos de corrupción, el entorno del presidente del Gobierno estuviera bajo sospecha judicial y carecieran de apoyos parlamentarios, usted, Óscar Puente, no el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no hubiera pedido ya la dimisión o la convocatoria de elecciones anticipadas? Vamos a hacerlo de otra manera. Si el Partido Popular estuviera en el Gobierno, su fiscal general del Estado jamás sería imputado, y menos por la filtración de un correo electrónico. Por cierto, tú eres periodista, no sé, analicemos la casuística de este país, de las causas judiciales que acaban trascendiendo en la prensa, documentos públicos, etcétera, que acaban trascendiendo en la prensa. ¿A cuántos fiscales se ha sentado en el banquillo? Porque yo no recuerdo de ninguno. Va a ser la primera vez el fiscal general del Estado. Si el PP gobernara, su familia no estaría siendo investigada. De hecho, a Begoña Gómez, el último episodio de la instrucción del señor Peinado es que tenía una asesora que mandó 2 correos a la Complutense diciéndole a uno, oye, haciéndole un favor, como ella describe ayer, vamos, que no sé dónde está la materia penal.
Y tenemos en el Congreso de Diputados al señor que le llevaba las bolsas de la compra cobrando de dinero público. Por no hablar de cómo el señor padre del señor Rajoy habitó la Moncloa los últimos años de su vida con cuidados médicos que financiamos todos. Y ahí no ha habido ningún ilícito. Es que la hipótesis no me vale. Es decir, cuando el Partido Popular ha estado en una situación judicial comprometida es porque estaba de mierda hasta la frente, porque tenía la sede comprada en negro, porque había pagado sobresueldos a toda su cúpula, porque tenía un tesorero con 40 millones en Suiza. Vamos, es que, de verdad, o sea, yo no admito que el Partido Popular, a partir de una construcción, de una fabricación, diga que es que estamos en una situación insostenible. No, estamos en una situación absolutamente artificial, ficticia, creada para intentar desbancar a un gobierno que nunca se ha aceptado. Que nunca lo ha aceptado la derecha de este país, ni la política ni la judicial, y menos a partir de la ley de amnistía. La ley de amnistía ha sido algo insoportable para determinados jueces de este país, que no han querido ni siquiera implementarla. Y a partir de ahí, de esos polvos, estos lodos. Así de claro. La derrota que vivieron ayer en el Congreso con la reducción de la jornada laboral es una bofetada a los trabajadores españoles, es una bofetada al gobierno. No, es una muestra de que la composición del Parlamento es muy compleja. Hay muchas cosas en las que nos podemos entender con Junts y con Podemos a la vez, y con Sumar a la vez, y hay otras en las que es muy difícil. Muy difícil, es decir, Junts es un partido conservador, con una vinculación muy clara a la patronal catalana, y en este caso no tenía margen, yo creo, de actuación, y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Pero también digo, hay que ser positivos. Dentro de esa dificultad nos hemos entendido en muchas cosas y por tanto hay que seguir manteniendo la esperanza de que, aun siendo una composición parlamentaria enormemente compleja, hay margen de entendimiento para sacar adelante iniciativas y eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Hay algún margen de entendimiento para quien fue su socio de gobierno, Podemos? Yo confío en que sí. Yo confío en que sí. Yo sigo pensando que Podemos, y así lo concibo, es un aliado en la lucha por la igualdad y por la justicia social. Y por tanto, más allá de la táctica, que no sé si es estrategia, que para mí es equivocada, de confrontar por sistema, más allá de eso sigo pensando que Podemos es un socio aprovechable, recuperable y que tiene que aportar. Entonces yo no seré yo quien diga que no hay posibilidades. Volviendo a la reducción de jornada laboral, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, culpa a terceros, ¿no ha habido un error de partida al no contar desde el principio de la negociación con el empresariado? Bueno, es que es un tema en el que yo no he estado, entonces no conozco los intríngulis de cómo ha llevado ella esas negociaciones, no lo sé. Yo creo que era un tema muy difícil de sacar adelante desde el principio, ¿no? Era difícil. No es lo mismo actualizar el salario mínimo que reducir la jornada, tiene unas implicaciones distintas. Bueno, entre otras cosas porque para aumentar el salario mínimo no hace falta el apoyo del Congreso. Efectivamente. La parte socialista del Gobierno, se lo formulo de otra manera, ¿se ha implicado, como se ha implicado Yolanda Díaz en la negociación para la reducción de jornada laboral, o sabía que era una batalla perdida y ha dejado que se estrellara sola? Hasta donde yo sé, se ha implicado. Hasta donde yo sé, se ha implicado. Incluso gente que no está en el Gobierno. Está hablando del expresidente Zapatero, imagino. No digo más. Pues hablando del expresidente... Reproches al PSOE, creo que somos un socio muy leal y esto quien trabaja con nosotros lo sabe. Yo he sido alcalde 8 años, he trabajado primero en una coalición a 3, con un partido fuera, otro dentro del gobierno, más el PSOE, luego una coalición a 2. Todo el mundo sabe que nosotros somos un partido muy serio y que somos un socio fiable, siempre. Pues hablando, como lo ha hecho, no explícitamente, pero sí implícitamente, del expresidente Zapatero, y ya que él es uno de los principales interlocutores hoy con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ¿cree que un retorno de Puigdemont antes de que acabe este año, es decir, antes de las Navidades, que es la previsión que maneja Junts, daría al Gobierno la estabilidad de la que carece hoy? El retorno de Puigdemont me vas a permitir que no lo analice en términos de estabilidad del gobierno, sino de normalidad democrática. Se ha aprobado una ley, la ha aprobado la mayoría absoluta del Parlamento de España. No hay ninguna razón para que esa ley no se ejecute, entonces no se lleve a cabo. Tanto, el regreso de Puigdemont es, primero, cumplimiento estricto de la ley,
de la voluntad mayoritaria del pueblo español expresada a través de sus representantes y también yo creo que es un acto de altura de miras de país, es decir, ya está bien. Han pasado unos años, hay gente que ha estado en la cárcel, etcétera. Este señor lleva fuera de su tierra un montón de tiempo. No, lleva fuera, no, huyó. Bien, huyó, perfecto. Huyó. No voy a entrar en calificar su... De hecho, yo ya me he pronunciado en otras ocasiones sobre el señor Puigdemont, es decir, no soy un fan precisamente. Lo que sí digo, siendo alguien que no es un fan, es que este señor hoy, con la ley en la mano, debería estar en su casa y no en Bruselas. Y si no está, es porque hay quien se resiste a cumplir la ley. Y lo lamentable es que quien se resista sea precisamente la Judicatura española. ¿Pero cree que su regreso, si se produce en el corto plazo, facilitaría la aprobación de los presupuestos y otras leyes que están más estancadas en el Congreso? No lo sé. Yo hay claves que tampoco manejo y que no entiendo. No sé en qué términos se conducirá él cuando regrese. No lo sé. Hombre, es evidente que la situación actual no ayuda, pero no lo sé. No creo que haya una conexión entre una cosa y otra necesariamente. ¿Veremos pronto una fotografía del presidente Sánchez con Carles Puigdemont, como la que hemos visto de Salvador Illa? No lo sé, no estoy en eso. Me cuesta creer que Óscar Puente no sepa varias cosas. La oposición... Lo que es Óscar Puente es bastante sincero y bastante transparente. Si digo que no lo sé, es que no lo sé. Eso es cierto también. La oposición está claro que no, pero el Partido Socialista ha pasado ya a la página del impacto político y emocional que supuso el encarcelamiento de Santos Cerdán el pasado mes de julio. No, ese es un impacto... hay muchos que todavía no nos lo creemos, sinceramente. Y yo a estas alturas ya me pregunto si han encontrado alguna prueba por la que se le metió en la cárcel, porque es que se le metió en la cárcel, al parecer eso es lo que dice el auto, con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas y por tanto entiendo que en este tiempo ya habrán practicado muchas pruebas y bueno, pues nos arrojarán alguna luz sobre lo que hay ahí, ¿no? ¿Pero cree en su inocencia? No, hombre, vamos a ver, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sí. Lo que digo... Bueno, se formula de otra manera. ¿Cree que el Partido Socialista se precipitó al expulsarle o al pedirle? No, yo creo que el Partido Socialista tomó la decisión que procedía en el momento que procedía. Lo que digo es que, sigo el asunto un poco de refilón, han pasado, no sé, si lleva 2 o 3 meses ya en la cárcel, se le encarceló sorprendentemente, ¿no? Porque el resto de implicados en la causa están libres y de momento no sabemos qué resultado ha dado esa medida, ¿no? Porque se le encarceló supuestamente para evitar la destrucción de pruebas y a estas alturas yo no tengo conocimiento de que se haya encontrado nada, ¿no? Entonces es algo que ya me empieza un poco a sorprender, ¿no? ¿Qué falló en el Partido Socialista para no detectar los comportamientos de 2 secretarios de organización? Pues con la confianza o un exceso de confianza probablemente, no lo sé. Yo creo que, a ver, yo lo tengo que ver para creerlo, porque realmente es gente con la que has estado, a la que tenías en un concepto altísimo, más que en ninguna otra cosa en la honestidad. En el caso de Santos, es un hombre cercano con el que a mí no me había llegado nunca ni la más mínima onda de que él estuviera envuelto en nada. O sea, no, es algo pues incomprensible. ¿Y de su antecesor en este ministerio? Lo ¿Tampoco mismo, le había llegado nunca ninguna onda? No, de hecho... Más allá de la auditoría que usted se encargó del ministerio, ¿usted ha detectado que hubiese aquí movimientos que certifiquen lo que ahora está investigando la justicia? Más allá de lo que se ha publicado y demás, ten en cuenta que este ministerio hoy, en una parte muy importante de lo que es la cúpula directiva, ya no tiene nada que ver con la época de Ábalos, ¿no? No queda. ¿Usted tiene algún asesor que vaya pagando con dinero en efectivo sus gastos como ministro? Claro, es que eso, lamentablemente, es así. Es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pues explíquelo. Sí, claro. Vamos a ver, aquí hay lo que se llama anticipo de caja, es que tú vas a un viaje y te dan un dinero con el que tienes que pagar, que son las dietas para pagar los gastos, la comida, no sé si incluso, yo creo que los hoteles no, y luego cuando vienes tienes que devolver el dinero sobrante y presentar las facturas que acrediten los gastos que has hecho, ¿no? Esto
En el caso del Ayuntamiento de Valladolid existía un sistema parecido al principio y yo lo eliminé porque me parecía, lo primero, cutre, lo de ir con dinero en la mano. Entonces se sustituyó por unas tarjetas, ¿no?, en el que queda registro de todo lo que se paga, el interventor lo fiscaliza y no estás pendiente de los tickets, ¿no? Es una cosa... Entonces, esto es muy llamativo, ¿no? A mí me parece que son formas de funcionar, pero me han dicho, yo he preguntado, y me han dicho que es así, que esto es como funciona. ¿Y esa práctica sigue hoy en el Ministerio? Pero no en este ministerio. En todo el gobierno. Entiendo que es en todos, o sea, esto debe ser así en todos, ¿no? Ya. ¿Pero usted tiene un coldo? No. No. Y tampoco tiene un asistente que se entrevista con los empresarios de este país, ¿no? No. Y que le cierra... Yo tengo un equipo que tiene muy claras sus atribuciones y son atribuciones normales y entendibles. Tengo una jefa de gabinete, que era mi jefa de gabinete de alcaldía, una persona que digamos, piensa en mi agenda, piensa en las cosas que puedo y no puedo hacer, las que tal. Tengo un jefe de comunicación, que es el que se encarga de organizar mi agenda, digamos, mediática. Tengo un secretario de Estado, que es una de las personas, digamos, que más lleva sobre los hombros el trabajo del Ministerio, y luego tengo una pléyade de cargos públicos, de sociedades, etcétera. La política la hago yo. Con los empresarios hay que entrevistarse, lógicamente, o yo o el secretario de Estado. Eso es lo normal. La verdad, ministro, es que cualquier elector medianamente progresista mira a un lado de la izquierda y encuentra a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, y mira hacia la izquierda alternativa del Partido Socialista y ve una sopa de siglas incapaz de unirse ante el nuevo ciclo electoral. ¿Cree que hay algún elemento inspirador para que el electorado vuelva a confiar en un gobierno progresista? Es que yo creo que cuando la gente mira al Partido Socialista ve a un presidente valiente dentro y fuera de España. Y ve un presidente que ha logrado en 7 años avanzar mucho en este país, social, educativamente, culturalmente, económicamente. Yo creo que eso es lo que ven. Lamentablemente también ven algunas otras cosas que no son muy edificantes, pero yo espero que el votante progresista separe el grano de la paja. Y cuando mira a la izquierda del Partido Socialista, es verdad y yo esto es algo que me duele especialmente porque creo que no ayuda, ve quizá algunas luchas cainitas, algunos resentimientos y rencores y una cierta desorientación. Pero yo tengo confianza en que eso es algo pasajero, que es algo que pasará, que alguien en algún momento determinado será capaz de casar las piezas de ese puzzle, y que cuando vayamos a las elecciones iremos con un Partido Socialista que puede ofrecer una hoja de servicios, creo que magnífica en estos 7 años, con sus errores, pero también con un volumen de aciertos muy importante, y espero una izquierda a la izquierda del PSOE recompuesta de alguna forma. ¿La recomposición de esa izquierda a la izquierda del PSOE pasa porque Yolanda Díaz dé un paso al lado? Buah, no seré yo quien diga eso, no lo tengo claro. Yo no creo mucho en esos temas, ¿no? en el candidato mágico o el candidato, digamos, quemado, ¿no? No, yo creo que eso no es una cuestión personal ni personalista. Yo creo que en ese espacio hacen falta más otro tipo de cosas, ¿no? Por lo que veo, usted no es de los que cree que España camina inexorablemente hacia un gobierno PP-Vox. No solo no lo creo, es que quien crea eso no conoce al PSOE. Quien crea que el PSOE se va a rendir y que va a entregar las armas, que va a entregar el gobierno, es que no conoce al PSOE y no conoce a Pedro Sánchez. No. Aquí hay mucha tela que cortar todavía. Sí, pero las encuestas dicen lo que dicen, ministro. Las encuestas le dieron presidente a Albert Rivera, te lo recuerdo, incluso a Pablo Iglesias. Incluso a Pablo Iglesias. En fin, yo las encuestas... Yo soy un político, y esto ayer lo comentaba con otro político en la cena que tuve, yo soy un político que cree que el político de verdad trabaja para que las encuestas digan lo que quiere que suceda, no un político que trabaja para que suceda lo que dicen las encuestas. Entonces yo trabajo desde mi posición y desde mi partido para que las encuestas acaben diciendo lo que nosotros queremos que digan. ¿Le ha llegado algún eco de que en el 2027, si finalmente las elecciones llegan a ser en 2027, se puede vivir un déjà vu de lo que ocurrió en este país en el 2016, es decir, que el Partido Popular sea primera fuerza política, que sume con Vox y que para evitar ese gobierno de coalición
se orqueste una operación en la que se redoble la ofensiva sobre el Partido Socialista para que facilite un gobierno en minoría? Bueno, ya vemos algún editorial por ahí, algún artículo de opinión, están despistadísimos. Eso no sucederá. Presión, si me preguntas si habrá presión, puede haberla, eso es indiscutible. Pero si me preguntas si el Partido Socialista pasará por eso, ya te anticipo que no. No. Y no por múltiples razones. Primero, porque desapareceríamos, eso sin ninguna duda. Es decir, segundo, porque estaríamos convalidando lo que ha hecho la derecha en estos 7 años. Es decir, que el Partido Socialista no puede convalidar a una derecha que durante 7 años se ha dedicado exclusivamente a la destrucción, ¿no? Incluso personal de su adversario político, de ninguna de las maneras, ¿no? Y tercero, porque es que si el Partido Popular ya gobierna con Vox, si gobierna en mi ayuntamiento, en Valladolid, si ha gobernado y gobierna en comunidades autónomas, y si no lo hace es porque Vox ha considerado que tácticamente le convenía más salir de los gobiernos, porque eso de mancharse en la tarea de gobierno, pues chico, desgasta. Entonces ahora los incendios pues han estado fuera de los incendios porque se salieron de los gobiernos, etcétera. Entonces es que no hay ninguna razón para que eso se produzca. También digo, es que no se va a producir, porque va a volver a ganar la izquierda en este país. ¿Cree que Felipe González podría estar en el diseño de esa operación junto a otros ex-tótem del Partido Socialista? Hombre, sería una buena noticia. Si que estuviese en el diseño de esa operación. Sí, claro, porque entonces las posibilidades de que prosperase serían nulas. Felipe González ha perdido el respeto de la dirigencia y de la militancia del Partido Socialista. Yo creo que esa es una pregunta retórica. Hay quienes en su partido le ven a usted con una proyección que va más allá del ministerio que ocupa en este momento. ¿Tiene algún interés o ha pensado en ser posible candidato a liderar el PSOE cuando Pedro Sánchez decida acabar su carrera política? Vamos a ver, yo soy una persona muy querida entre las bases, porque nada le gusta... ¿Por qué le quieren a usted en las bases? No, porque nada le gusta más a las bases que ver a un socialista combativo, un socialista que no se calla, que no agacha la cabeza, ¿no? Porque esa es la esencia de ser socialista. La esencia de ser socialista es el orgullo de clase, el orgullo de ideas, etcétera, ¿no? Pero yo no tengo esa ambición, honestamente lo digo, y creo que además nosotros estamos muy bien cubiertos en el flanco del liderazgo. Tenemos líder para rato, ¿no? Y creo que tenemos que seguir en esa línea. Y el día que el líder no esté, afortunadamente somos un partido de 150 años que ha demostrado que tiene capacidad para generar liderazgos, muchas veces que surgen sin saber ni quiénes eran. En ese momento Pedro Sánchez es un ejemplo, cuando surge nadie le conocía, Zapatero algo parecido. Es decir, yo creo que no es el momento de anticipar la sucesión de Pedro Sánchez, que yo espero que tarde como mínimo otros 6 años más. ¿Otros 6 años más? Sí, los 2 que quedan de mandato y otros 4. Fíjate tú, para entonces pues yo estaré en los 60 y pico, así que ya me pilla un poquito fuera de juego. Usted ha anticipado 2 años más de caos ferroviario, de retrasos y de incidencias por la confluencia de la compra de nuevos trenes y los que están obsoletos, y ha lamentado que en 17 años, entre 15 y 17 años, no se haya renovado la flota. Ustedes llevan más de 7 en el gobierno. ¿Alguna responsabilidad tienen en todo esto? 2 cosas. Se ha hecho la lectura de que yo haya dicho, nos esperan 2 años de incidencias. No es exactamente así. Se ha deducido de mis palabras, ¿no? Igual yo no me he expresado con toda la claridad que debería. Ya raro. Ya raro. Ya raro. No, lo que pasa es que son comparecencias larguísimas en el Congreso. Ayer he estado 12 horas metido en el Congreso. Entonces ya dices muchas cosas y se coge siempre ese trocito que ya le lleva a algunos a deducir. Ya ha anticipado 2 años de nada. Yo trabajo para que no haya incidencias o que haya las menos posibles. Y también relativizo lo que el Partido Popular hace, que yo ya lo conozco. Porque yo he sido alcalde de una ciudad, había un atasco y puente atasca. Ahora hay atascos y ya nadie dice puente atasca, porque los que lo decían están calladitos. Igual que con la limpieza. Yo tenía una ciudad como La Patena y decían que estaba sucia. Y ahora, vamos, está que da pena verla, y chicos, los que veían mierda por todos los rincones ahora están callados. Esto es así. Entonces, yo lo que hago es relativizar y decir que las incidencias que hay en nuestra infraestructura ferroviaria son incidencias que entran dentro de lo que sucede en los países de nuestro entorno, con redes de transporte similares. Menos un índice de puntualidad superior al que tiene Italia, al que tiene Francia o al que tiene Alemania. Esto es lo que digo y lo pongo en su contexto. Y lo que digo también es que
ahora mismo sufrimos una especie de tormenta perfecta en cuanto a que estamos haciendo mucha obra, mientras seguimos prestando el servicio, tenemos un material rodante obsoleto y estamos comprando, y eso produce incidencias por un material que falla por viejo y otro porque tiene vicios de juventud, porque tiene fallos de software, etcétera, propios de un tren nuevo, y eso avisa o explica qué es lo que está pasando. Pero ahora me dices, claro, lleváis 7 años en el gobierno, claro, nosotros hemos comprado 500 trenes. Lo que pasa es que... ¿Cuántos compró el gobierno anterior, por ejemplo? El Partido Popular, en toda su historia, en sus 15 años de gobierno en España, en sus 2 mandatos, ha comprado 30 trenes. El Partido Socialista, 700. Para que entendamos un poco, o sea, en sus diferentes etapas, ¿no? Para que entendamos un poco lo que hace el PP cuando gobierna y lo que hace cuando está en la oposición. Es decir, cuando gobierna, recorta y deteriora los servicios públicos. Y cuando está en la oposición, se rasga las vestiduras porque esos recortes han generado o generan una situación de tensión que debilita la calidad de esos servicios públicos. Lo hacen con la sanidad, lo hacen con la educación y lo hacen con las infraestructuras, ¿no? De hecho, yo pongo el ejemplo de que yo visito Almería todos los veranos, como bien sabes, y explico allí que la diferencia entre el PSOE y el PP en la Murcia-Almería es que ellos tapiaron los túneles de la línea que se estaba construyendo. Llegaron y los tapiaron. Nosotros tuvimos que tirar los muros y volver a construir, ¿no? Entonces, hemos comprado 500 trenes, pero tengo que decir que tardan mucho en llegar. Es decir, ahora van a empezar a llegar, pero es que el pedido se hizo hace 4 o 5 años. Pero no me negará, ministro, que la cuarta economía del euro no parece muy razonable. Ayer mismo me comentaba un compañero del diario el trayecto Málaga-Madrid por incidencias sucesivas durante el trayecto, 7 horas en 2025. Ayer. El pasado domingo. Hoy mismo hemos tenido en esa línea un incendio al margen de las vías. ¿Sabes qué porcentaje de incidencias hemos tenido este verano por causas ajenas a Renfe y Adif? 1 de cada 4. Claro, y la mayor parte incendios. Los incendios este año se han incrementado respecto del año pasado casi un 500%. Ya, pero antes de los incendios de este verano ya había infinidad de incidencias. A ver, infinidad tampoco. Vamos a ver, la red ferroviaria española, y hemos dado, estos datos ahora mismo se pueden comprobar, porque Renfe ha decidido por transparencia hacer públicos sus datos de puntualidad. La media de este año es que el 62% aproximadamente de los trenes llegan en hora. Otro 20% adicional llega con un retraso inferior a 15 minutos. Hablamos de trenes de media y larga distancia. Hasta el 90 y pico por ciento aproximadamente llegan con un retraso inferior a media hora. Y un porcentaje muy pequeño, un 2% aproximadamente, son las incidencias superiores a 1 hora. Estos datos de puntualidad son, después de la red ferroviaria suiza, los mejores de Europa. Yo siento que a la gente o a algunos les moleste que diga esto, pero esta es la realidad. Yo creo que hay que mirar el contexto y ver cómo estamos. Que deberíamos estar mejor y aspiramos a estar mejor, sin duda. Que no podemos decir que es que en los 90, qué puntualidad había y ahora tal. Es que no es comparable. Es que en la línea Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, esa línea al sur, en los 90 había 6 trenes por sentido al día. Y hoy, en el punto Torrejón de Velasco de esa línea, Madrid-Sur, hay 289 trenes que pasan al día. Cuando hay una incidencia de un tren, afecta a 30 trenes. Cuando había una incidencia de un tren en los 90, teníamos un hueco de 3 horas para solucionar el problema sin que le afectara absolutamente a nadie. Ahora tengo 20 trenes esperando en una dirección y 20 en la otra. Y tengo 10.000 pasajeros afectados. Esta es la consecuencia de tener una red ferroviaria europea. Y esto lo explica muy bien en las reuniones el presidente de Renfe, es que ya somos europeos también en materia ferroviaria. Esto es lo que se sufre en la red ferroviaria europea todos los días, es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es un medio de transporte muy vulnerable a las incidencias. Es un medio de transporte que depende de un suministro eléctrico estable, que no siempre se produce. La semana pasada las 2 incidencias que hemos tenido han sido 2 caídas de tensión o cortes procedentes del suministrador, que una nos tumbó los sistemas y otra nos hizo parar el cercanías. Es un medio de transporte
que tiene un montón de incidencias ajenas a la infraestructura, arrollamientos, incendios, inclemencias climatológicas que otros medios no sufren. Tú en el coche o en el autobús hay un accidente, apartan el vehículo y la gente sigue pasando. Aquí un tren se para y tardamos mínimo 4 horas en moverlo, porque es una máquina de miles de toneladas que hay que mandar una locomotora, que lo remolque, etcétera. En ese lapso de tiempo, en 4 horas, te has cargado toda la circulación de la red y eso tiene unas afectaciones tremendas. Insisto, cuando los trenes llegaban en punto, en fin, que esto también se ha mitificado, porque había muy poquitos. Teníamos un servicio muy pobre. ¿Y el eco de las incidencias en la red de ferrocarril tiene algo que ver con que el titular del Ministerio de Transportes se llame Óscar Puente? Esto lo dije ayer en el Congreso, en fin, yo creo que esto es evidente, ¿no? O sea, hoy llevamos el 4º día consecutivo de caos en el metro de Madrid. Es que ni Telemadrid le presta la más mínima atención. Soy yo el que está teniendo que ejercer la labor de difusor del problema en Twitter, ¿no? Cuando hay una incidencia en Renfe pasan 3 cosas siempre, indefectiblemente. La primera, Telemadrid hace un especial. La segunda, las televisiones mandan sus cámaras a las estaciones y nos piden permiso para entrar y grabar a la gente y grabar las aglomeraciones, etcétera. Y la tercera, hay reporteros de las televisiones privadas que están en Twitter buscando los vídeos de la gente que se baja del tren, cosa que por cierto hace 20 años no pasaba porque no había móviles, no había. Ahora la gente se baja de un tren, lo desalojan y lo primero que hace es grabarlo, quejarse tal. Bueno, pues hay reporteros que están, oiga, ¿me puede usted mandar el vídeo? ¿Puedo utilizar el vídeo? ¿Puedo recoger su testimonio? Oye, llevamos 4 días con un problemón en Madrid de la leche, no he visto a nadie recogiendo testimonios. No he visto a nadie hurgando. ¿Por qué? Porque el usuario no interesa, intereso yo. Eso está muy claro. Es decir, la derecha no sabe cómo hincarme el diente. Y entonces la derecha es una experta, ¿no? Igual que ha fabricado la imagen del malévolo Sánchez, que claro, los que me conocemos en la intimidad sabemos que de malévolo tiene poco o nada y que esa fabricación que ha hecho la derecha tan hábilmente de ese personaje pérfido, etcétera, pero tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero la derecha ha decidido que quiere fabricar la imagen de que Óscar Puente solo se dedica al Twitter, solo es un cañero y no gestiona. Cuando yo lo que he hecho en mi vida ha sido gestionar, básicamente. ¿Y no será, ministro, que se ha arrogado usted, en su condición de exalcalde, la responsabilidad de la respuesta inmediata? Porque esto lo ha hecho usted en Twitter desde el inicio. Aunque no me lo hubiera arrogado. Porque yo no recuerdo a ningún ministro de Transportes dando respuesta a los retrasos de Renfe. Ni a ninguno de todos. Bueno, no ni a ninguno de transportes, ni a ninguno de ningún otro campo. A mí me gusta interactuar. Mi bis de alcalde, yo siempre digo que yo soy alcalde. Ese es mi estado civil. Y lo de ministro es una circunstancia. Entonces, yo ejerzo de alcalde, esa es mi pulsión. Entonces, yo manejo las cosas como si fuera un alcalde y hablo con unos y hablo con otros, e interactúo y tal, y bloqueo, claro que sí. Hay otros que borran la posibilidad que haya comentarios. Y estos te critican porque bloqueas, pero ellos le quitan los comentarios porque es que les escuece si a alguno les da un poco Bueno, se de puede hacer caña. una cosa y la otra, bloquear y eliminar los comentarios. Yo no elimino los comentarios, yo sí bloqueo. Al primer insulto, fuera. No estoy para aguantar insultos de nadie. ¿Qué busca Renfe con la posibilidad de hacer una reclamación patrimonial a Galicia y Castilla y León por la abrir una vía, y sentar un principio, ¿no? Y es que lo que no es de recibo es que el tren sufra tantos incidentes que no tienen nada que ver con su funcionamiento, cargue además con las críticas. Ya les decía ayer a los del PP que me reprochaban haber tenido cortada la Madrid-Galicia 9 días. Oiga, digo, ya lo que me faltaba. O sea, que es la Comunidad Autónoma de Galicia y la de Castilla y León la que me han pedido a través de Protección Civil que corte la vía, cuando la vía estaba expedita y podía estar operable, y solo faltaba ya que encima el responsable sea yo. Ya es que es de chiste. O sea, eres el responsable político, el responsable patrimonial, porque te toca a ti devolver el importe de los billetes o indemnizar a los viajeros o habilitar un autobús alternativo para que salgan, y resulta que eso va a beneficio de inventario. Es decir, esto lo tiene que pagar Renfe. Entonces yo se lo he planteado a los servicios jurídicos y les he dicho, oye, yo creo que tenemos que estudiar la posibilidad de que haya una reclamación patrimonial. ¿A cuánto puede ascender esa reclamación? En el caso de esos 9 días, en torno a los 3 millones de euros.
Es que son 3 millones de boquete en la cuenta de Renfe. Y luego que si Renfe pierde dinero, no, hombre, yo creo que, no sé, hay que intentarlo. No es fácil, porque los incendios en este país, bueno, son ¿Sabe que le van a considerados... acusar de ahondar en el enfrentamiento con las comunidades autónomas? No hay ningún enfrentamiento. Hay una sociedad pública que intenta defender sus intereses. Y hay 2 comunidades que, desde mi punto de vista, han hecho dejación de sus obligaciones. Entonces, en ese terreno y en esa circunstancia, es entendible que la empresa pública persiga el dinero que ha perdido y se lo reclame al responsable de que lo haya perdido, ¿no? 2 últimas cuestiones, ministro. El Partido Socialista, según las tripas de la mayoría de las encuestas, ha perdido un amplio número de apoyo en el voto femenino como consecuencia de los comportamientos que han trascendido que tenían algunos de sus exdirigentes con las mujeres. ¿Es buen momento para plantear, con los antecedentes y con la hemeroteca que tenemos dentro del Partido Socialista, la abolición de la prostitución? Vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que, y esto lo comentábamos ayer, por cierto, en la cena, las encuestas son una foto de un momento y es normal que en un momento determinado bueno, pues las mujeres, ante determinadas conversaciones que han trascendido, etcétera, se hayan alejado. Pero yo creo que eso es coyuntural. Yo creo que hay cosas que están por encima de eso. Y el compromiso del Partido Socialista con el feminismo, con las mujeres y con la causa femenina es absolutamente innegable. Yo creo que el Partido Socialista desde hace tiempo está en la idea que no sé cuándo materializará, de plantear la abolición de la prostitución. Y por tanto, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Habrá que ver cuándo hay el suficiente apoyo como para plantear esa medida, pero yo a la ministra de Igualdad, que la conozco muy bien, porque ha sido concejala mía muchos años, la veo muy determinada a llevar adelante ese proyecto. Pero no se puede presumir de tener un compromiso innegable con el feminismo, ministro, y que haya trascendido que algunos de los referentes del feminismo de este partido, algunos de ellos en el gobierno y otros en la organización del partido, conocieran de primera mano y tuvieran testimonios directos de lo que ocurría en el Ministerio de Transportes con el exministro Ábalos y con su asesor en su relación con las mujeres, el uso de la prostitución, y que nadie dijera nada en este país. Yo no lo sé, qué referentes conocían eso. Bueno, me estoy refiriendo a la exvicesecretaria general y a la exvicepresidenta del Gobierno, según algunos testimonios, eran conocedoras. Yo creo que las reacciones a circunstancias de la vida privada de las personas que no trascienden, bueno, no deben ser la piedra de toque por la que juzgar a una organización. Es decir, yo creo que ahí se dan otro tipo de circunstancias, ¿no? Yo creo que medir el feminismo del Partido Socialista debería estar por encima del comportamiento individual de algunas de las personas que lo componen, bien porque hayan protagonizado ese tipo de comportamientos o bien porque los hayan silenciado o los hayan admitido, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tiene un compromiso absolutamente inequívoco con la igualdad y lo ha demostrado a lo largo de su historia. Primer gobierno paritario que hubo en este país. Ahí el presidente Zapatero yo creo que fue un adalid de la causa feminista. Somos un partido que ha defendido una aproximación a la violencia de género completamente distinta de la que había. En fin, yo creo que no puede discutirse el papel del PSOE en la lucha por la igualdad, aunque haya algunos comportamientos individuales que no hayan estado a la altura, ¿no? Y el voto joven, ¿cómo explica, ministro, que Vox en este momento sea el principal referente en el electorado entre los 18 y los 25 años? No, yo eso no lo Más creo. allá de las dificultades de acceso a la vivienda. No, eso no lo creo. Yo creo que el PSOE es el partido ahora mismo que más eco tiene entre los jóvenes. Otra cosa es que Vox tenga mucho apoyo, pero que sea el primer partido, yo no tengo esos datos, desde luego. Yo creo que hay algunas cosas preocupantes en lo que se le traslada a nuestra juventud, ¿no? A mí me parece que a este país le ha hecho mucho daño, y la derecha sabía lo que hacía, que no saliera adelante la medida que
que habilitó Zapatero de introducir la educación a la ciudadanía en nuestras escuelas. Creo que se lo ha hecho un daño terrible, ¿no? Porque no se les da suficiente educación en igualdad, porque no se les da suficiente educación en valores, en civismo, etc. Y entonces los mensajes que le llegan a la juventud en este momento pues, proceden fundamentalmente de esa nube tóxica que es la extrema derecha, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que, como digo, la derecha sabía lo que hacía, sabía por qué no quería esa educación en las escuelas, porque hablaba de que no querían adoctrinamiento porque lo que realmente querían era que el adoctrinamiento se hiciera desde otros sitios, ¿no? Y eso evidentemente afecta a los jóvenes, ¿no? Pero también es verdad, y yo lo vivo en mi casa, yo tengo 2 hijas, que hay también una diferencia muy grande, ¿no? entre los jóvenes y las jóvenes. Mientras que es verdad que el porcentaje de jóvenes masculinos que apoyan a Vox es alto, es muy alto el porcentaje de mujeres jóvenes que están en posiciones progresistas, en posiciones de izquierdas. Y la cosa está muy clara, es decir, ellas se sienten amenazadas por el mensaje machista de la extrema derecha, sienten que se afecta a su propio desarrollo personal, a su seguridad, etc. Entonces, bueno, yo creo que hay ahí un equilibrio. También diría que bueno, los jóvenes siempre es un público muy fluctuante y que, bueno, cambia, ¿no? Podemos era la primera fuerza entre los jóvenes hace menos de una década. Y pues hoy creo que no está ni entre las 5 primeras. Le veo muy optimista y le deseo suerte en el empeño. Yo siempre soy optimista, es mi naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias.